presentación es el doctor Javier Rocafort Gil. Como ya han comentado, Alonso es uno de los pioneros en cuidados paliativos en España y es uno de los referentes cuando hablamos de cuidados paliativos. Él es médico de familia, doctor en medicina por la Universidad de Navarra, ha sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos desde 2008 hasta 2012, así como coordinador científico de la Estrategia de Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud, coordinador regional de Cuidados Paliativos de Extremadura, cuenta con 27 años de experiencia en cuidados paliativos domiciliarios y hospitalarios, especialmente en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y en el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid, donde ha sido director médico hasta hace poquito, desde 2009 hasta 2022. Siempre interesado en proyectos docentes e investigadores, tiene una amplia experiencia docente universitaria, dirección de tesis y más de un centenar de publicaciones en congresos y revistas científicas relacionadas con la medicina paliativa. Ha puesto en marcha observatorios de cuidados paliativos en Extremadura, actualmente trabaja en grupos de investigación en Navarra, en Pamplona, Zaragoza, en Barcelona y actualmente es profesor asociado y responsable de la asignatura de Medicina Paliativa en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Tengo que decir que, aunque esto no cuenta en su extenso currículum, el doctor Rocafort es también un gran amigo y maestro personal. Y sin más, te doy la palabra. Muchas gràcies, Manuel, moltes gràcies. Estic molt content de compartir amb vosaltres aquí aquestes jornades. Tinc que dir que no m'ha suposat ningú esforç estar aquí. Llevo tota la setmana per Alacant, en Santa Pola, disfrutant del bon temps, del bon oratge de ma sogra, de totes les bones coses. Bueno, no voy a experimentar más con el valenciano. Creo que es la primera vez que lo hablo sin tomar una copa por delante. Bueno, quería decir que estoy muy a gusto de estar aquí. Esto es como mi segunda casa. Y también me encanta ver gente joven, aparte de los amigos de siempre de la zona. Mi intención es, si tengo la posibilidad, acabar mis días por aquí cerca, y así que dependeré de lo bien formadas que estén las nuevas generaciones para tener una muerte decente cuando me toque. Encantado de compartir con vosotros las jornadas. Veo muchos amigos por ahí y, tal como ha hecho Alonso, me iré a la zona del atril para seguir con la presentación. Bueno, pues investigar en cuidados paliativos, ¿no? Es un reto para mí hablar de esto. No es fácil, no suelo hablar mucho de este tema. Me pareció un reto cuando Manuel me lo propuso. Y bueno, lo primero que me pregunté es cuál era la intención, ¿no? Se lo pregunté a Manuel también. Si lo que se pretendía era más dar algunas nociones de técnicas de cómo hay que hacer para investigar. Realmente yo tampoco tengo ese conocimiento como para dar un curso de investigación. Yo estoy en proceso de aprendizaje en investigación. O si se trataba de hacer un pequeño recorrido por cuáles son las últimas investigaciones en España, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, por dónde van los tiros ahora en investigación, o si se trataba, por el contrario, de hacer una charla que animara al grupo, a vosotros, a las personas que hacéis paliativos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pues a investigar, ¿no? A hacer vuestros pinitos en investigación. Hablando con Manuel, pues quedamos en que eran más las dos últimas cosas, sobre todo la tercera, hacer un pequeño recorrido y animar a investigar. Así que eso es lo que voy a intentar hacer, y posiblemente la primera pregunta que me hago es ¿cuáles han sido esos procesos de investigación que han marcado nuestra actividad profesional, ¿no? Yo cuando pienso cuáles son las publicaciones o cuáles son los artículos que cada día en mi trabajo sigo teniendo en cuenta y sigo
poniendo en práctica, ¿no? Entonces, me lleva a... No sé hacia dónde hay que apuntar para pasar. Ahí, ¿vale? Me lleva, por ejemplo, a estas 3 publicaciones, que si nos damos cuenta son publicaciones muy antiguas. Hay una ahí de Ventafrida en los años 80, en la primera que se ve arriba a la izquierda, que es una publicación que habla de las primeras veces que se habla del uso de la metadona en cuidados paliativos, ¿no? Cuando Ventafrida publicó esto, Eduardo Bruera era prácticamente residente o estaba haciendo oncología o estaba al inicio de su carrera profesional en Edmonton, todavía no publicaba, ¿no? Hay pioneros incluso previos que ya hablaban de la metadona, de los opioides, Roberto Aycross en Londres. Quizás esas son las primeras grandes publicaciones de los cuidados paliativos, ¿no? Demostrar que la metadona era tan útil como la morfina y que en algunos tipos de dolores era incluso más útil. Luego vino, por ejemplo, en el 91, aquí sí que ya entra el grupo de Edmonton, de Bruera, a decirnos que hay una forma especial de hacer una valoración multisintomática del estado de control de los síntomas en un paciente concreto, ¿no? Y esto surge, el uso de una escala como puede ser el ESAS, que se ha hecho totalmente estándar en nuestras vidas, surge seguramente de conversaciones entre colegas en una unidad. Claro, en el Green Ants en Edmonton posiblemente se juntaron en un momento determinado, en los finales de los 80 y principios de los 90, 4 o 5 de los mayores investigadores a nivel mundial en materia de los cuidados paliativos, que luego cada uno fueron para un lado, ¿no? Pero me estoy imaginando entre ellos, en sus debates clínicos, decir, ¿cómo podríamos hacer para valorar los síntomas todos de la misma manera, ¿no? Todo valdrá con una escala del 0 al 10, o habrá síntomas que habrá que hacerlos de otra manera. El punto de corte para la disnea será el mismo número que el punto de corte para el dolor. Cuando encuentro un dolor avanzado tendré que usar una escala distinta, ¿no? Me imagino esos debates en una mesa entre 4 o 5 personas. ¿Qué hacen? Convierten esas preguntas en una investigación y acaban validando, porque el proceso de validación de una escala también es una investigación, que no es un estudio randomizado, controlado, doble ciego, sino que es un proceso de investigación de otro tipo, donde posiblemente los psicólogos o los pedagogos aportan más que los médicos en esos tipos de investigaciones. Pues acaban convirtiéndolo en una investigación que tiene repercusión mundial y una escala ahora mismo validada a 30 o 40 idiomas que se utiliza en todo el mundo, ¿no? O me encuentro con esta tercera investigación que tenemos un poquito más abajo, del 2004, ¿no? de Mercadante, cuando describe lo que nosotros ahora llamamos como bomba de Mercadante, ¿no? Que es el tratamiento, el multitratamiento que aplicamos a nuestra manera paliativa con un paciente que tiene una obstrucción intestinal que consideramos potencialmente reversible y en la cual una mezcla al unísono de dexametasona, metoclopramida a altas dosis y octreótido a dosis variables o crecientes, pues resulta que puede revertir la obstrucción por buscar actuar al mismo tiempo 3 modos de actuar diferentes, ¿no? Y esto también es otro tipo de investigación, es pensar que un grupo clínico se pone a pensar que reunir 3 formas de atacar a una complicación y facilitar su uso poniéndolo todo en una misma bomba infusora, pues puede mejorar. Entonces, algo que no se usaba hasta entonces, empiezan a usarlo y empiezan a medir con qué frecuencia primero miden a ver si es tolerable o no, segundo miden cuáles son las dosis más eficaces, porque son distintos procesos de investigación. O sea, primero me invento la mezcla, segundo la empiezo a poner por uso compasivo y veo que no le hace daño al paciente. Tercero, mido cuáles son las dosis adecuadas para que el efecto se produzca con menos efectos secundarios, ¿no?
Y luego ya empiezo a compararla con otros regímenes, con no hacer nada, con dar los medicamentos por separado, y al final salen publicaciones de este tipo que modifican nuestra actitud, ¿no? Pero pienso que este tipo de investigación, que es una investigación más clínica, cuando me pongo a buscar, pues me voy a los años 80, a los años 90, alguna cosilla del año 2000, pero no pude encontrar tantos artículos, tantas referencias de asuntos que hayan modificado mi actividad clínica ahora. Por lo tanto, podríamos decir de alguna manera que en cuidados paliativos los avances puramente clínicos son de hace tiempo. O sea, clínicamente nuestra disciplina no ha evolucionado tanto, por lo menos en la parte de la evaluación de síntomas y de la administración de medicamentos. Seguramente las mezclas de medicamentos que estamos utilizando ahora son muy parecidas a las que utilizábamos hace 15 o 20 años, con algunas pequeñas excepciones, ¿no? Entonces, ¿dónde están los avances? ¿Qué tipo de cosas son las que ahora mismo funcionan en investigación? Pues vamos a ver aquí. Si yo pregunto al PubMed, ¿no? Siempre que hablamos de investigación acabamos sacando estadísticas de la Biblioteca Pública Americana, del PubMed, del Medline. Si yo pregunto al PubMed ¿cuántos ensayos clínicos doble ciego randomizados se han publicado? Esta semana pasada me daba la cifra de 1977, o sea, casi 2.000 ensayos. En una modalidad creciente, que tenéis ahí la gráfica, en el año 2020, que es el que tenéis remarcado, que es el que más ensayos clínicos de paliativos han publicado, había 131 resultados, ¿no? Entonces, si cada vez se hacen más ensayos clínicos, si cada vez tienen más potencia los ensayos clínicos, ¿por qué hay novedades? Pues porque seguramente son ensayos clínicos que no están tanto hablando de fármacos. Y entonces, ¿de qué hablan las investigaciones que se están haciendo ahora? Pues hablan de estas cosas. Si yo le pregunto cuáles son de estas 1977 los que se han publicado este año, me fui a mirar, por ejemplo, los 50 últimos, ¿no? Y seleccioné de los 50 últimos, pues 2 de los últimos que se estaban publicando como ensayos clínicos, y resulta que eran protocolos de ensayos clínicos. Hubo 2 que me llamaron la atención por interesantes y resulta que no están hechos, son protocolos que se publican. Ahora ya sabéis que está bastante de moda cuando voy a hacer un estudio muy amplio, empiezo publicando solo qué es lo que voy a hacer, o sea, qué es lo que deseo encontrar y cómo lo voy a hacer, cuál es el método, ¿no? Y claro, resulta que de las últimas 40 o 50 publicaciones, igual 25 o 30 de las que tienen que ver con ensayos clínicos son simplemente protocolos de estudios. Por ejemplo, del que no sabemos todavía, bueno, se acaban de publicar el protocolo, estarán seguramente ni habrán empezado a recoger los resultados. Es un estudio en 2 centros randomizado en el que van a intentar demostrar que la estimulación transcraneal quita el dolor complejo en cualquier parte del cuerpo, que puede ser una buena herramienta para utilizar en pacientes con cuidados paliativos, ¿no? Que igual no la utilizamos tanto. Y van a hacer para esto un randomizado controlado doble ciego. Y otro estudio que me parecía interesante por el volumen, por ejemplo, es este que también se acaba de publicar el protocolo ahora mismo, que es de este grupo inglés de Andrew Davis. Quieren resolver para siempre una pregunta que siempre ha estado ahí, que realmente está resuelta, ¿no? Que es, ¿tenemos que hidratar o no en los pacientes al final de la vida? Ya sabemos que la mayor parte de los estudios dicen que cuando nos encontramos ya en una situación de últimos días, aportar hidratación al paciente nos resulta más efectivo en control de síntomas, en calidad de vida, incluso en supervivencia, que una hidratación más natural, que es la de dejar al paciente beber hasta que pueda beber. Cuando no pueda beber, olvidarnos del balance de los líquidos. Y de hecho también hay otras investigaciones recientes que acaban de demostrar también que el poner buscapina preventiva, aunque el paciente
no tenga secreciones también mejora los resultados, ¿no? Entre las dos cosas, no aplicar la fluidoterapia y poner la buscapina preventiva, yo creo que está más o menos resuelto por la literatura todo el tema del balance de líquidos en los últimos días de vida. Pero ninguno de los estudios que se han hecho hasta la fecha en esa línea son estudios con muchos pacientes, y este grupo inglés lo quiere dejar totalmente zanjado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han previsto? Como lo tenéis en la diapositiva, pues un multicéntrico de 80 hospice ingleses, en los cuales quieren incluir a 1.600 pacientes. Es totalmente factible porque ellos tienen la red montada de hospice a través de estructuras que tienen interhospice, ¿no?, entre ellos, y que hacen investigaciones de este tipo. Entonces, es que con un simple corte de un día pueden cortar 1.600 pacientes. Yo me acuerdo que esto lo hacíamos en Extremadura, que era que teníamos 8 equipos muy bien integrados entre ellos, y entre los 8 equipos podíamos hacer cortes de un día en los que cortábamos 200 pacientes paliativos. Entonces, claro, eso nos daba mucha potencia para hacer estudios en los que podíamos incluir bastantes pacientes, ¿no? Entonces, ¿hace falta volver a investigar algo cuando ya está resuelto? Pues bueno, si es para aportar una N muy grande y terminar de dejar el tema zanjado, pues perfecto, ¿no? Porque también ocurre que, aunque la literatura nos diga una cosa, aunque la evidencia diga una cosa, nosotros a veces seguimos haciendo lo contrario, ¿no? ¿Quién no pone sueros al final de la vida? Yo los pongo a mis pacientes. Cuando en determinadas circunstancias tengo dudas. Por ejemplo, si un paciente tiene un síndrome confusional, está muriendo con un delirium terminal, yo le hidrato siempre porque pienso que va a evolucionar mejor el delirio, no va a tener menos grado de agitación si está los iones más o menos en su sitio, ¿no? Pero hay veces que porque nos lo piden las familias o porque vemos que va a generar cierto problema en el equipo si no le hidratamos, pues lo acabamos hidratando, o porque tenemos dudas nosotros mismos. La evidencia me dice una cosa, yo hago otra porque no termino de estar seguro del todo, ¿no? Entonces, estudios de estos que nos terminan de asegurar estas situaciones, pues también nos ayudan. Entonces, esto es lo que he traído un poco de lo que se está investigando ahora, de lo que me dice PubMed, ¿no? Pero si yo le digo a PubMed, que también se lo puedo decir, ordéname por relevancia, ¿no? Y la relevancia PubMed la calcula según el número de citas que tienen los artículos, según el número de veces que los usuarios de PubMed pinchamos en ese artículo. Ellos con eso hacen un índice de relevancia y le podemos medir que nos ordene los artículos X de una búsqueda cualquiera por relevancia. Cuando yo le digo ordéname por relevancia, los 5 primeros ensayos clínicos que me saca PubMed de toda la historia de los cuidados paliativos son estos 5, que realmente para mí obviamente no son los más relevantes, ¿no? Pero vamos a echar un vistazo a qué tipo de cosas son con los índices, pues son las más visitadas, las más comentadas, etc. El primero es un artículo, es un ensayo clínico que es, a ver si veo por aquí el año del 2017. Fijaros que los artículos de investigación más relevantes de los últimos 15 o 20, que es lo que le he preguntado al PubMed, tampoco son de los últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice, es un estudio comparativo, son 60 pacientes ese estudio, el que tenéis en primer lugar. Esta es otra de las características de las investigaciones que veremos luego, que no hay que asustarse en paliativos por tener investigaciones de referencia que son sobre 60 pacientes, de los cuales 30 son el grupo control. Luego la intervención la hemos hecho con 30 pacientes nada más. Bueno, pues este estudio son 60 pacientes, de los cuales 30 les dan fisioterapia y otros 30 les dan el cuidado normal y miden sobre todo astenia y miden otros resultados también y bueno, y sacan resultados positivos en cuanto a la astenia, ¿no? Incluso en pacientes bastante al final de la vida. ¿Qué nos dice este estudio? Pues que merece la pena incorporar fisioterapeutas en los equipos de cuidados paliativos y que el resultado que obtienen los fisioterapeutas con sus intervenciones son mejores que los que conseguimos con medicamentos normalmente, ¿no? Vale, pues bien, es un estudio aceptable. Segundo estudio, nos lo dan como relevante, pero fijaros, es del 2019, si no leo mal,
Y es un protocolo de estudio. Yo pensé, dije, pues a ver lo que dice sobre el cannabis. Ya sabéis que sobre esto también hay bastante, parece que sin demasiados efectos, por lo menos demostrados del todo en el control de síntomas, en paliativos. Pero este proyecto de el cannabis por vía oral para el control de síntomas en pacientes paliativos, resulta que era un proyecto de estudio que habían publicado el proyecto, pero luego he buscado por autor, por tema, por todo, y no he encontrado los resultados del estudio. Vale que han pasado solo 3 años y vale que ha pasado una pandemia por en medio, que a lo mejor todavía están en medio del estudio, pero creo que si es un grupo potente, tan potente como para publicar un protocolo de estudio, en 3 años habría que publicar aunque sea un resultado provisional y no está publicado. Y esto es otra de las circunstancias que ocurre mucho en investigación y también en investigación paliativa, ¿no? Que es el sesgo de publicación. Yo resulta que estoy estudiando cannabis porque me apetece encontrar que el uso del cannabis puede ser medicinal, que quita las náuseas, que quita el dolor en determinados grupos de pacientes, y si no lo encuentro no lo publico y me lo guardo que he encontrado resultados negativos, ¿no? No digo que este sea el caso, pero sí que utilizo este protocolo de estudio pues, para comentarlo. El tercer estudio, que es un estudio sobre insuficiencia cardíaca y cuidados paliativos, pues habla de la intervención precoz de los equipos de cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca. Sabéis que la intervención precoz está totalmente demostrada con estudios cuando hablamos de determinados tipos de cáncer, los famosos estudios de Temel que lo demostraron en primer lugar en el efecto sobre la calidad de vida, la intervención precoz en el cáncer de pulmón, ¿no? Y ahora se está viendo en otros tipos de cáncer también, y poco a poco se va incorporando todo el tema de intervención precoz en el cáncer, ¿no? Con colaboración, con programas colaborativos entre cuidados paliativos y oncología para intervención precoz en consulta de cáncer. Bueno, pues esto en otras enfermedades funciona y ya se está empezando a ver que sí. Por ejemplo, este estudio que tenéis ahí en tercer lugar demuestra que la intervención precoz en insuficiencia cardíaca mejora calidad de vida, mejora ansiedad, mejora depresión y mejora una cosa que llaman bienestar espiritual. Es un estudio sobre 150 pacientes en 2 brazos, un brazo de 75 con intervención precoz, otro brazo de 75 sin intervención precoz. El cuarto estudio, musicoterapia versus relajación con técnicas de relajación psicológicas normales, y encuentra mejoras en relajación y en bienestar en 84 pacientes, ¿no? Más o menos la mitad en cada brazo. Y el quinto estudio, aunque me lo saca aquí dentro de la búsqueda de ensayos clínicos, realmente es un estudio cualitativo, hecho con la teoría fundamentada, ¿no? Una de las técnicas de investigación cualitativa, que habla de cuál es la percepción de un paciente o de su familiar cuando escucha hablar de la palabra cuidados paliativos, ¿no? Y nos dice que la base es lo primero que se siente cuando eres un paciente de paliativos y escuchas la palabra paliativos es miedo, porque es posiblemente el primer contacto que tienes con la palabra muerte, y es respeto, dudas ante lo que te van a hacer, pero que cuando ya interviene el equipo, y de esto va el estudio con teoría fundamentada, te cambia el concepto y acabas viendo pues, lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Alivio, ayuda, bienestar y vida, ¿no? y que te ayudan a vivir. Bueno, pues esto es lo que me han dado como más relevante los estudios, pero fijaros que después de hacer este paseo por qué es lo que se está publicando en los últimos años, primero veo que lo más relevante que me da PubMed, que es esto, tampoco es de los últimos años, y digo, ¿y en qué está la gente investigando ahora tanto ensayo clínico, tanta investigación, si no me llega a mí al final lo que investigamos, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, estructuro esta charla de otra manera, ¿no? Que van a ser estos 3 puntos. Yo de lo que voy a hablar es ¿qué dicen los expertos sobre la investigación en cuidados paliativos en España? Y me he dedicado estos días, para poderoslo contar, a hablar con lo que yo considero, bueno, hay más grupos de investigación, pero con 4 o 5 grandes grupos de investigación en España, y les he preguntado, ¿en qué estáis ahora mismo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué estructura tenéis? Y también les digo, seleccióname algún artículo, alguna publicación que te haya parecido más interesante y donde crees que estás aportando más, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer en la charla es comentar un poquito
cuáles son las barreras, más que las oportunidades, porque eso lo veremos en el tercer punto, cuáles son las barreras para investigar que todos notáis y que son las mismas que tengo yo y las que nos echan para atrás a investigar, ¿no? Las que hacen que de las 3 funciones que tenemos como clínicos, que es la asistencia al paciente, la formación hacia nosotros y la docencia hacia los demás, y la investigación sea la que menos desarrollamos, por norma general. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay barreras, no tenemos esas mismas barreras para la formación, ni mucho menos para la asistencia, ¿no? Y por último, acabaré intentando hacer una propuesta de un decálogo de cómo podéis, 10 consejos para empezar a investigar para los que no hayáis empezado, que muchos de vosotros de aquí sí que habéis hecho vuestras cosas en investigación, ¿no? Así que vamos con la primera parte, que es ¿qué dicen los expertos? Y mirad, he intentado, también por no hacer yo la selección de expertos, he intentado mirar, hay una página que los que no las conozcáis os animo a conocerlas porque también de ahí podéis sacar bastante de lo que se está moviendo ahora en investigación en paliativos, que es ResearchGate, ¿no? No sé si la conocéis. Una de las cosas que tiene ResearchGate es que evalúa a los investigadores y los puntúa. O sea, tiene una calificación que dice Carlos Centeno tiene 3.800 puntos, Josep Porta tiene 1.000 no sé cuántos puntos, o sea, cada uno le da su puntuación. ¿Y cómo saca esa puntuación? Pues haciendo también un mix entre número de artículos publicados y qué impacto han tenido sobre los demás esos artículos publicados, cuántas citas tienen esos artículos, en qué tipo de revistas son, con qué factor de impacto también, claro. Pero como esto es muy democrático, porque es una página web que todo el mundo puede consultar, también es cuántos clics hacen sobre el artículo las personas que tienen interés y que no están pagando la revista, etcétera. ¿Cuántas veces a ese autor le consultan para que mande un texto completo o le hacen una pregunta? El ResearchGate funciona casi como una red social de investigación, en la que tú cuelgas tu investigación y la gente te puede pedir el artículo a texto completo, te puede hacer una pregunta sobre cómo reclutaste a los pacientes o cualquier cosa, ¿no? Vale, pues entonces en el ResearchGate yo diría que en paliativos, yo me he hecho esta calificación más o menos, en paliativos, tener 3.000 puntos o más es estar en la parte alta a nivel mundial de investigación, tener 2.000 puntos o más es estar en la parte alta europea de investigación, tener 1.000 puntos o más es estar en la parte alta española en investigación, 3.000, 2.000, 1.000. Tener entre 500 y 1.000 puntos es estar bien en investigación en España, ¿vale? No es un fuera de serie en investigación, pero estás bien, ¿vale? Yo no llego, me alegro mucho de la presentación que me ha hecho Manuel hace un rato, pero no llego a 500 puntos, o sea que tengo bastante para aprender. Bien, pues fijaros, el grupo investigador en España en paliativos que tiene más puntuación ResearchGate es este, ¿no? Atlantes, conocéis todos, la Universidad de Navarra, Grupo Atlantes, no es una cátedra, aunque está en una universidad, es un instituto de investigación. Y en Atlantes hay 3 investigadores que están entre los 10 primeros en España en puntuación. Hay otro tipo de puntuación que es el H-Index, que es un sistema de puntuación nuevo, que es muy directo y que es muy interesante, que es el lugar donde se cruzan tus mejores investigaciones o tus investigaciones más citadas con el número de citas. Es decir, cuando Carlos Centeno tiene un H-index de 37, significa que su publicación número 37, poniéndolas por orden de más citadas a menos citadas, la número 37 más citadas tiene 37 citas. ¿Vale? Entonces, cuanto más alto es el número, resulta que lo que son publicaciones mediocres para ti, resulta que tienen muy alto número de citas, con lo cual eres muy bueno, ¿no? Bueno, pues Carlos es el investigador español, claro, que tiene el H más alto, que es el 37, y ahí está pues María Aranchamendi, que la traigo aquí también para decir que puede ser enfermera, no médico, y estar en los niveles altos del ranking de investigación en España, que de hecho en España, entre los 10 primeros, creo que había 5 médicos nada más.
O sea que en otros grupos también hay enfermeras de ranking muy alto. Bueno, esto por decir cómo he hecho la selección de los grupos, ¿no? Porque me he ido a los de más alta puntuación para no ser yo quien lo seleccionaba. ¿En qué están en Atlantes? Pues mirad, están en esto. Ellos tienen 3 grandes líneas de investigación. Una es la de los valores intangibles. Son cosas como extrañas, ¿no? Y de hecho ellos le han llamado así. Dicen, bueno, las cosas que no podemos tocar, porque yo puedo tocar cuál es la dosis inicial de ketamina para poner en un enfermo, claro, eso es muy tangible. Pero hay muchas cosas que sobrevuelan el mundo de los cuidados paliativos que son muy difíciles de escribir en un papel, que son sensaciones, que son deseos, que son, bueno... y entonces, dentro de esto, por ejemplo, han explorado muchísimo la gratitud. Ahora acaban de presentar María Aranchamendi un libro sobre la gratitud, ¿no? Todo el tema de la compasión, la dignidad, algo que ha tocado Alonso hace un rato, ¿no? El deseo de, fijaros si es intangible, el apego a la vida, ¿no? Bueno, pues todo eso es motivo de investigación para ellos y han profundizado muchísimo, ¿no? Me voy al final, que ellos también están investigando, quizás es el área que menos desarrollada tienen, pero también que es el mensaje de los cuidados paliativos, ¿no? Cómo explicamos a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que percibe la sociedad con nosotros. Y luego el área de investigación de mayor potencia, y fijaros que de nuevo no es investigación clínica, es cómo se desarrollan los cuidados paliativos en el mundo, ¿no? Hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha escogido a este grupo español como los teóricos, o sea, los que están organizando la teoría de cómo se mide el desarrollo de los cuidados paliativos en los distintos sitios del mundo. Esta línea que tienen súper desarrollada les ha llevado a publicar libros que son atlas, analizando prácticamente todos los países del mundo. Hay un atlas de África, un atlas de Latinoamérica, de Asia, todos ellos han sido hechos en Pamplona por este grupo, ¿no? Y dices, joder, claro, tendrán muchísimos recursos, ahora la Organización Mundial de la Salud les estará dando un pastón para que desarrollen esto, ¿no? No les da ni un duro para esto, solo les da el reconocimiento de que son ellos los identificados para hacerlo. Y todo esto empezó, porque lo puedo contar porque tuve la suerte de formar parte de aquel proyecto inicial con mucha ilusión, ¿no? Todo esto empezó en un congreso de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, juntándonos a tomar café, pues 3 personas o 4 que teníamos interés en medir desarrollo de los cuidados paliativos. Estoy hablando hace 20 años, una cosa así, ¿no? En ese grupo estaba David Clark, que a la postre luego tuvo muchas posibilidades de desarrollar esto. David Clark es un gran investigador de Inglaterra y, bueno, ahora está en Escocia. Estaba Carlos y estábamos pues un par más que andábamos por ahí. Y nos juntábamos a tomar café sin más y pensábamos cómo lo podríamos hacer. Luego, poner patas a esto, es decir, hacerte esa pregunta que nos hacemos todos de cómo medir el desarrollo, ponerle criterios concretos, hacer técnicas de consenso, que las hay, ¿no? Que es reunir gente y con técnicas de armar acuerdos, con técnicas objetivas, acabas escribiendo un artículo, como el que voy a poner luego, de cuáles son los indicadores, lo pongo aquí, cuáles son los indicadores con los cuales medir el desarrollo de un país o de una región en el mundo, ¿no? Este artículo, que está publicado en 2019, es posiblemente de lo más... Fijaros que es un artículo que parece muy tonto, pero es de lo más importante que se ha publicado en medicina paliativa últimamente, ¿no? Que es un sistema de acuerdo de un montón de grandes profesionales que representan cada uno a grandes instituciones sobre cuáles son los 35 indicadores con los que medir cuidados paliativos y el desarrollo de cuidados paliativos. Y luego este acuerdo viene ratificado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces aquí simplemente publican el proceso de acuerdo, que es un proceso técnico utilizando herramientas muy básicas como el Delphi, las reuniones y asuntos de ese tipo, ¿no? Bueno, pues cuando yo le pregunto a Carlos cuáles son los artículos de los que te sientes más, que te parecen más importantes, él identifica, por ejemplo, este, ¿no?
y no otros artículos que tienen en el European Journal of Cancer o en el Lancet Oncology de otras circunstancias, o sea, con más citas o con más impacto, por decir así. El importante, pues para él era ese. Y dentro de ese grupo también han seleccionado otro artículo, como puede ser este, de la otra línea de lo intangible, y dentro de lo intangible del apego a la vida, en el que, mirad, esto es un estudio observacional, descriptivo, utilizando herramientas para medir el deseo de anticipar la muerte, pero es uno de los pocos estudios que se hace en la clínica y se hace sobre más de 100 pacientes, ¿no? Entonces, este es un estudio que hace el grupo de María Aranchamendi dentro de Atlantes, con Adlane Velar, que es la que dirige la investigación en esta materia en Atlantes, y miran 204 pacientes, ¿no? Y en esos 204 pacientes, en dos grandes centros de Pamplona, intentan determinar primero cuál es la prevalencia del deseo de adelantar la muerte, medida con herramientas, y descubren una cosa que nadie esperábamos, ¿no? Que es del 18%, cuando la mides bien medida. O sea, todos pensamos que esto de desear anticipar la muerte, desear morirse, es algo muy raro, y cuando lo mides bien resulta que le sale un 18%. Hay otros grupos que lo han hecho después, le sale un 30%. O sea que no es un problema menor en cuidados paliativos. Esta es una de las grandes enseñanzas de este artículo, ¿no? Pero luego intentan identificar cuáles son los factores que llevan a los pacientes a desear adelantar la muerte. O sea, ¿qué es lo que está relacionado con esto? Y eso lo hacen con un método estadístico, ¿no? Y encuentran diferencias significativas y las encuentran en simplemente el hecho de conocer que te vas a morir. Ya es un factor asociado estadísticamente con desear adelantar la muerte, solo el hecho de desear que te vas a morir. Pero la carga sintomática también es otro de los que encuentran con una significancia estadística muy grande, ¿no? Y dentro del área psicosocial y espiritual de la que nos ha hablado Alonso antes, él nos lo ha dejado muy claro, la desmoralización, ¿no? El síndrome de desmoralización, que ahora está perfectamente definido por los psicólogos, que tiene dos vertientes, la desmoralización, o dos componentes, que son la desesperanza y la pérdida del sentido. Pues el componente de pérdida de sentido del síndrome de desmoralización está perfectamente relacionado con el deseo de anticipar la muerte, ¿no? Pues este es otro de los artículos que han desarrollado en esta línea de investigación en Pamplona. Bueno, seguimos. El segundo grupo investigador, por decir así, sería por impacto la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic, una cátedra que tiene cerca de 10 años, parece reciente, pero ya va pasando el tiempo, y dirigida por Xavier Gómez Batiste, 2.000 puntos del ResearchGate y un índice H de 29. Entonces, ¿en qué están? Pues traigo esto que casi no se ve porque están en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo este grupo se ha centrado en políticas públicas de cuidados paliativos. También se ha centrado en demostrar técnicas para conseguir ciudades compasivas. También se ha centrado en planificación anticipada de los cuidados, en Advanced Care Planning. Es un grupo muy potente que en estos 10 años ha generado cerca de 30 trabajos doctorales, o están generando, y han publicado entre 10 y 20, tienen siempre cerca de 10 tesis en construcción, y posiblemente lo más gordo de todo lo que han hecho es una herramienta de identificación de pacientes que todos conocéis y que ya se está haciendo un estándar a nivel mundial, ¿no? Una herramienta de identificación de pacientes y que están buscando que ahora además sea una herramienta pronóstica, que es el NECPAL, ¿no? Que sabéis que vamos en la versión 4.0, llevan varios trabajos doctorales sobre el NECPAL, primero en lo que es el diseño de la herramienta, que parte, como ya sabéis, pero que parte de la pregunta sorpresa, ¿no? De esa pregunta que se tiene que hacer el profesional de ¿me extrañaría si este paciente se muere en el próximo año? Y a partir de ahí establece para cada tipo de enfermedad, cardíaca, renal, respiratoria, cáncer de distintos tipos, etcétera, establece unos criterios concretos de cronicidad, gravedad, funcionalidad, etcétera. Y con esto han demostrado, por ejemplo, que la enfermedad avanzada terminal es mucho más prevalente de lo que nos pensábamos. Por ejemplo, cuando han ido a los centros residenciales a pasar el NECPAL, se han encontrado que
hasta el 50%, dependiendo de las residencias, ¿no? Pero hasta el 50% de las personas que viven en una residencia de mayores tienen criterios de enfermedad avanzada y, por lo tanto, pronóstico limitado y son susceptibles de recibir cuidados paliativos como prioridad. Esto es un hallazgo muy importante porque es lo que demuestra que hay que meter cuidados paliativos en todas las residencias, estructuras de cuidados paliativos en todas las residencias, ¿no? Y claro, cuando se ha criticado el NECPAL, lo que se ha hecho es decir, ya, vale, pero es que esa es una herramienta muy sensible, pero muy poco específica. Es decir, te capta a todos los pacientes que van a morir, pero el NECPAL también te capta pacientes que están bastante bien y que no se van a morir tan pronto. Entonces, meter una cantidad de recursos para meter paliativos en las residencias, cuando a lo mejor, hombre, no hay tantos pacientes, el 50% se van a morir. Y entonces se hacen la segunda pregunta, ¿no? Cuando la gente les empieza a decir esto, dicen, oye, pues nosotros pensábamos que era una herramienta válida, pero habrá que preguntarse qué valor pronóstico tiene. Entonces, esta gente que es NECPAL positiva, ¿cuántos mueren a los 6 meses? ¿Cuántos mueren al año? ¿Cuántos mueren a los 24 meses? ¿No? Y ahora están convirtiendo las nuevas versiones del NECPAL en una herramienta pronóstica que no solo te identifica pacientes, sino te identifica tramos. Y en el estudio que os traía, que es este, bueno, estos son los países donde ya está implantado, y este es uno de los estudios, ¿no?, de los que han publicado últimamente, en el que dan distintos tramos de supervivencia según las puntuaciones que te den los NECPAL, ¿no? Y ya están hablando de distintos tramos de supervivencia que se pueden sacar a 36 meses, a 24 meses o a tramos menores de 3 o 6 meses. ¿Vale? Con lo cual, dentro de muy poco vamos a tener no solo una herramienta identificativa, sino una de las mejores herramientas pronósticas cuando esté un poquito más afinado, que ya prácticamente está, ¿no? Así que esto posiblemente es el trabajo principal que está haciendo esta cátedra, pero como digo, pues hay muchos más trabajos de otras líneas de investigación que tienen. El tercer grupo de investigación que traía, también de Cataluña, de Barcelona, es el grupo de Josep Porta, cuando puso en marcha con Cristina Monforte, enfermera también, en la cátedra de cuidados al final de la vida, atención al final de la vida, de la Universidad Internacional de Cataluña. En la Universidad Internacional de Cataluña, ya voy a empezar a pasar un poquito más deprisa, tienen 3 líneas de atención, las 2 que tienen más desarrolladas son estas, o sea, 3 líneas de trabajo. Una es el deseo de anticipar la muerte. Fijaros que es un tema estrella que están desarrollando muchos grupos de investigación, ¿no? También nos interesa hacerlo desde la perspectiva española. O sea, cuando se ponen los holandeses a investigar deseo de adelantar la muerte, se encuentran resultados diferentes a los nuestros. Por eso es tan importante hacerlo desde nuestra perspectiva más mediterránea, ¿no? Entonces ellos lo que han hecho es conceptualizar el deseo de adelantar la muerte en España y establecer prevalencias, validar herramientas para saber cómo identificar un deseo de adelantar la muerte, y hasta ahí más o menos hasta donde han llegado, ¿no? Crear el concepto y establecer o validar las herramientas que necesitamos, y también estudiar un poco, revisar cómo podemos tratarlo, ¿no? Cuáles son los instrumentos clínicos, sobre todo del área de la esfera psicológica. Y esta cátedra Wicker de Barcelona, una cosa que está haciendo muy bien es que una vez que ha terminado todo el marco conceptual y todo el conocimiento hasta donde ellos creen que han podido llegar y todas las herramientas de manejo del deseo de adelantar la muerte, ahora lo que están haciendo es transferencia de eso. ¿A qué le llamamos transferencia? Pues es cuando yo investigo algo y ya lo que busco es que se aplique en la clínica lo que he encontrado, ¿no? Y entonces ahora lo que han hecho en este grupo es crear un curso con todo el contenido de todo lo que han ido aprendiendo ellos durante estos 5 o 6 años que llevan dedicado a esto, ¿no? Y han hecho un deseo del manejo del deseo de adelantar la muerte, que está teniendo muchísimo éxito, lógicamente, en el cual enseñan, transfieren todo lo que ellos han invertido, lo están transfiriendo a la comunidad clínica, ¿no? Os lo cuento también porque es muy interesante de hacer. Me parece una herramienta que tiene que tener todo profesional de paliativos, ¿vale? Este es el artículo de este grupo que he seleccionado, ¿no? Que es, también sale de una pregunta de cuando estaban investigando, ¿no? Este artículo de lo que habla es
cuando hacemos el screening del deseo de adelantar la muerte, tenemos que preguntar a los pacientes de paliativos si alguna vez han tenido alguna idea suicida. Y esto, joder, en un paciente paliativo que acaba de ingresar en mi hospital con el que todavía no he conectado, ¿no será perjudicial para el paciente? ¿No estaré siendo maleficente? ¿No? Y entonces me acuerdo que en una de las reuniones, cuando estaban presentando un poco a la comunidad de gente de paliativos lo que estaban haciendo, a algunos, yo entre ellos, les decía, joder, es que esto tiene que ser muy fuerte para un paciente en la primera visita, ¿no? Y ellos decían que no. Pero esto lo convirtieron en una pregunta de investigación. Dijeron, a ver si va a ser que sí. Es demasiado en mi primer encuentro con un paciente preguntarle si ha pensado en quitarse la vida, ¿no? Y entonces lo estudian en este trabajo y cogen una muestra, no sé de cuántos pacientes eran, no era muy amplia, ¿no? De 40, 50 pacientes, y en la primera visita les preguntan, les hacen toda la valoración y luego les preguntan a ver qué ha supuesto para ellos. Y se encuentran con que un 80 y tantos % les dicen que les ha valido, que si lo tenían, por lo menos lo han podido expresar, si tenían el deseo de anticipar la muerte. Y entonces tanto los que lo tenían, el deseo, como los que no, les parecía muy útil hablar de esto en la primera visita. Tema zanjado, ¿no? Ahora ya sabemos, en la primera visita o en la segunda hay que explorar este tema con el paciente, lo cual ya está cambiando lo que hacemos clínicamente, ¿vale? Paso adelante. Otros grupos, ¿no? El grupo de Zaragoza con Rogelio Altisent es otra cátedra, es de ética, pero también una de las líneas que tiene, la tercera, es la atención a aspectos éticos de la atención al paciente crónico complejo y al final de la vida. Han resuelto preguntas sobre compasión, qué es la compasión. La compasión se tiene o se aprende, se nace con ella, cómo se puede desarrollar, esa ha sido una línea. Tienen otra línea sobre eutanasia y profesionales de paliativos de antes que se aprobara la ley. Esto fue la tesis de Miguel Ángel Cuervo, que encontró que los profesionales médicos en general no teníamos ni idea de lo que era la eutanasia, los de paliativos tampoco teníamos claros los conceptos, confundíamos las cosas, ¿no? Han explorado mucho eso y ahora se están centrando mucho en planificación anticipada de los cuidados al final de la vida. Hay otros grupos, hay otras cátedras, esta del Clínic de Barcelona con la Universidad de Barcelona, es otra cátedra también, paso rápido porque ya si no nos vamos a enredar mucho, ¿no? Con los grupos. Acaban de abrir un instituto de investigación en el Centro Cudeca, Marisa Martín, centrados en los estudios de cómo valorar la complejidad, cuando nos llega un paciente, saber si es complejo o no. También tiene una línea de investigación sobre cuidados en los últimos días de vida, qué es lo correcto de hacer en los últimos días de vida. Hay otra cátedra en la Universidad de Sevilla. Bueno, hay distintos centros de investigación. El Grupo de la Paz, que sin tener una estructura... el Grupo de la Paz de Alberto Alonso, sin tener una estructura concreta de una cátedra o un instituto de investigación, seguramente es uno de los grupos más prolíficos en investigación ahora mismo en paliativos, ¿no? Vale, pues muy rápidamente quiero pasar al tema de las barreras en cuidados paliativos. Ya nos queda poquito, ¿vale? Primera barrera, reclutar pacientes, ¿no? O sea, cuando quiero hacer un trabajo clínico, diseño, y en el diseño los metodólogos me dicen tienes que incluir 100 pacientes para que sea significativo lo que encuentres. Y luego te pones a meter pacientes y llevas un año, has metido 15 y no ves la posibilidad de llegar a los 100 para nada. Entonces, esto es una barrera, pero es conocida y es aceptada. Y esta es la ventaja, ¿no? Acabamos de terminar un trabajo de fin de grado en la universidad donde yo estoy, en la Francisco de Vitoria, en Madrid. Es un trabajo muy interesante, es un estudio clínico en el que intentábamos encontrar relación entre la intensidad del síndrome confusional al final de la vida, medido con una herramienta que es el EMDAS. El EMDAS, como conoceréis algunos, una herramienta que valora síndrome confusional en cáncer y te lo puntúa del 0 al 30. Y lo bueno que tiene frente a otras herramientas de screening de delirium es que te lo puntúa la severidad del delirium, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ya se sabe que la presencia de delirium baja el pronóstico vital, pero lo que no sabemos es si la intensidad del delirium, la puntuación que tiene, también tiene un valor pronóstico sobre el pronóstico vital. Y de tal manera que podríamos utilizar la puntuación del EMDAS como un indicador pronóstico, ¿no? Esto es lo que nos hemos preguntado.
con curvas de supervivencia, tablas de relación, etc. Era un estudio chulísimo. Bueno, pues claro, nos ponemos a meter pacientes, teníamos que meter 100 y al final hemos podido encontrar con consentimiento aceptado y tal 30 y tantos pacientes de los que tenían síndrome confusional, creo que 18 o 19. Lo hemos presentado, es una gozada de estudio, pero 19 pacientes. Así que esto, claro, cuando lo presentamos como trabajo de fin de grado, todo el tribunal, 19 pacientes, pero ¿dónde vais? Esto no vale para nada, ¿no? Entonces le enseñas que en paliativos funciona así, que los mayores estudios sobre sedación a nivel mundial, sedación, uno de los temas estrellas ahora mismo, son estudios con 80 pacientes, con 90 pacientes, ¿no? Los grandes multicéntricos. Entonces esto es lo que nos encontramos, ¿no? Dificultades para hacer estos trabajos. Fijaros en este trabajo sobre el humor en cuidados paliativos, ¿no? Que es un estudio también randomizado, donde ponen a 2 payasos a actuar con pacientes y luego es simple ciego, o sea que el que hace la investigación no sabe qué pacientes han tenido al payaso o no. Y era un estudio pensado, lo tenéis arriba, para 948 pacientes y acaban siendo analizados 28. Esto es lo normal, ¿no? ¿Y por qué se nos quedan por en medio? Pues por todas estas razones. Sobre todo porque están muy cansados, porque están sedados, porque están sufriendo mucho. Y entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es, joder, ¿por qué excluimos a los pacientes que tienen síntomas, a los pacientes que están cansados, para no molestarles? En realidad decimos, ¿por qué le voy a meter un payaso ahora a un paciente que está ahí con dolor, ¿no? A estos los excluyo. En nuestro estudio del delirium había un criterio de exclusión que era que la enfermera diga que ese paciente no está para hacer estudios. Y eso nos dejó fuera a la mitad de los pacientes. Entonces hay autores que han estudiado esto también, dicen, ¿qué significa para un paciente participar en un estudio clínico, ¿no? Y cuando estudias esto, porque dicen, claro, es que los dejamos fuera a todos. Y cuando estudian esto, fijaros que también entraron con 162 pacientes, acabaron estudiando a 17. Pero al final lo que encuentran es esto, lo tenéis a la derecha, ¿no? Que a los pacientes les parece bien el que haya estudios, les parece que su salud a la mayor parte o se ha quedado igual o ha mejorado. Les parece muy valioso participar en estudios, de alguna manera es un legado que dejan ellos al final de la vida y la mayor parte de ellos también volverían a participar en un estudio otra vez. Es un estudio hecho sobre pacientes y en algunos casos sobre familiares, este de aquí, ¿vale? Bueno, la segunda cosa, Jobar, me siento solo investigando, ¿no? Me estoy acordando de mi compañera Ana de Santiago, compañera en Laguna, que está haciendo la tesis sobre sedación en paliativos. Es un multicéntrico sobre sedación complicada. Intenta ver factores asociados. Estos pacientes que son difíciles de sedar, ¿no? Está viendo cuáles son los factores asociados a eso y también los esquemas de medicación que utilizamos cuando no funciona el midazolam. Un estudio muy bonito y también planteado para 100 pacientes sedados, ¿no? Y bueno, no va mal, lleva 40 y tantos recogidos. Claro, para recoger 40 y tantos pacientes sedados que te han firmado el consentimiento sobre sedación, consentimiento escrito para que permitas estudiarles sobre sedación, has tenido que entrar a ofrecer el consentimiento pues igual a 500 pacientes o a 1000, es un estudio muy amplio, ¿no? Pero al ser multicéntrico, yo muchas veces a la pobre Ana es que la veo sola, ¿no? Y digo, la soledad del investigador, ¿no? En tu centro, a tus compañeros que te recogen datos los tienes al lado en la mesa todos los días, pero en el centro que está a 3 kilómetros, en un hospital como el tuyo, les ves por videoconferencia una vez al mes y cuando les ves les dices, ¿cuántos me has recogido? Jo, pues 2. Jobar, pues es que no, es que hemos estado liados, claro. El único que tiene aliciente para investigar es el investigador principal. ¿Qué alicientes tiene las otras personas que están colaborando para investigar conmigo? ¿Cobran? No. ¿Van a tener mejor currículum? Seguramente tampoco, porque si investigo con 10 centros no les voy a poder dar sitio para publicar a todos, ¿no? Cuando tengo que entrar con la metodología, ¿quién me ayuda si yo no sé hacerla? Entonces, hay una sensación de soledad que desde luego es otra barrera grande, ¿no? Otra barrera es el idioma, ¿no? Me cuesta muchísimo
trabajar en inglés. Pues esta barrera, poco a poco, se va a ir superando sin necesidad de nativos ingleses. Fijaros la prueba que hice cuando estaba preparando esta diapositiva. Casi todos hemos hecho pruebas de traducir, por ejemplo, resúmenes de artículos que hay que resumirlos en inglés y vamos al Google Translator y nos da una cosa que más o menos luego corregimos o mandamos a alguien corregir y ya está, ¿no? Pero hay una versión más avanzada de eso y es que, mirad, he cogido de la revista Medicina Paliativa uno de los últimos artículos del último número y del resumen he cogido la conclusión, que ellos la han traducido al inglés. Entonces, la conclusión en castellano es la que veis arriba y uno de los dos de abajo es la traducción al inglés de la conclusión que han hecho los autores, que me imagino habrán consultado a algún nativo inglés o lo que sea, ¿no?, para hacerlo. Y la otra se la he preguntado al ChatGPT. Y lo que le he dicho al ChatGPT es: tradúceme esto al inglés, pero hazlo con un inglés técnico-científico, que eso no te lo hace el Google. ¿Vale? Me ha dicho, sí, por supuesto, ahora mismo, 2 segundos, como hace las cosas el ChatGPT, para los que no lo hayáis probado, y me he encontrado con una de estas dos. ¿Sabríais decirme cuál es la que está mejor? No le he tocado, la del ChatGPT, tal cual. La de la derecha es la que tiene mejor pinta, esa es la del ChatGPT. ¿Vale? Yo no es que sea un experto en inglés, pero la leo y digo, no sé si van a hacer falta ya los traductores, y además le puedes pedir otras cosas relacionadas con eso, ¿vale? Bueno, entonces lo del inglés, que no sea ya un problema. Lo que sí es un problema a veces es todo el manejo que es en inglés con las editoriales de las revistas. Vale. ¿Por qué todas las revistas rechazan mi artículo? Ya terminamos, Manuel. Son y 27, ¿no? 5 minutos y acabamos. ¿Por qué todas las revistas rechazan mi artículo? Bueno, pues a veces he puesto aquí el Lancet porque a veces somos muy optimistas, ¿no? Porque, claro, es que todo el mundo escribe al Lancet para escribir. Y en paliativos, todos queremos publicar en Palliative Medicine, en el Journal of Pain and Symptom Management, en las grandes revistas, porque luego eso engorda nuestro currículum y tal. Entonces, tenemos que ver qué artículo tenemos y a dónde lo mandamos, ¿no? Primero, ¿dónde va a tener más impacto? O sea, ¿dónde va a leer eso la gente que quiero que lea eso? A mí me parece muy bien cuando se mandan cosas a medicina paliativa, porque ahí es donde lo leemos nosotros. Eso luego para el currículum del investigador no va a valer tanto como si lo publica en el extranjero, pero para nosotros sí nos va a valer, ¿no? Entonces, el que no me lo publiquen en determinadas revistas, a lo mejor me he equivocado yo en mandarlo a esa revista. Y bueno, luego está bien apuntar alto al principio, pero no te vengas abajo porque te digan que no. Y luego la última barrera que ponía, pues era un poco esta, la del dinero, ¿no? Y os traigo un estudio también relativamente reciente, del 17, hecho en Francia, que es sobre esto, ¿no? Han preguntado a investigadores franceses, a gente que ya ha publicado en Francia, médicos, y les han dicho, ¿qué barreras encontráis? Y encuentran estas que os he contado, ¿no? Pues falta de tiempo para escribir, falta de tiempo para enviar, no tengo el inglés suficiente, y eso que aquí en general nos manejamos peor que los franceses, no sé escribir, Bueno, pues esto es, me cuesta encontrar el tiempo para empezar a escribir. Eso me pasa mucho a mí. O sea, yo empiezo muchas veces investigaciones y no las acabo, pero no porque no me guste lo que he encontrado, sino porque es que el proceso de escribirlas me parece muy tedioso, ¿no? Bien, y ya para terminar, 10 consejos, un decálogo, que esto va así del tirón, o sea que son 3 minutillos nada más, que es para el que empieza, para cosas que pueden valer o que no pueden valer. La primera es esta, y es, en tu actividad clínica, ten una actitud de revisar lo que has hecho. Cuando acabas el día, dedícate 10 minutos a pensar, ¿qué pacientes he tenido? ¿Qué es lo más interesante que me he encontrado hoy en la visita clínica? Porque muchas veces una investigación perfecta es descubrir un caso clínico que has tenido interesante, que a ti te ha parecido tan normal, pero que para tus residentes, para otra gente que está empezando paliativos, puede resultar interesante, ¿no? Entonces, identificarlo, tener en tu actividad clínica una actitud de revisión de lo que has hecho. Segundo, adquiere un hábito de lectura. Y pongo aquí la revista Medicina Paliativa porque creo que es lo mejor que podemos tener nosotros.
La mayor parte de vosotros sois socios de la Valenciana de Medicina Paliativa, de la sociedad, y por lo tanto tenéis acceso al texto completo de la revista. Y si no sabéis cómo hacerlo, pues escribís a la revista y que os lo den. O que Manuel os haga un tutorial de cómo hacerlo. Leer la revista que sale cada 2 meses y leed aunque sea el índice, que os dirá qué está estudiando la gente en España. Y os encontraréis cosas interesantísimas, como es un recorte que os había puesto antes, en el último número es un estudio sobre las universidades en Madrid, súper interesante, ¿no? Pues os encontraréis cosas muy interesantes escritas en español. Siguiente, únete a grupos de lectura. Si en tu hospital no hacéis o en tu unidad no hacéis clubs de lectura de artículos científicos, sesiones bibliográficas, como queréis llamarlo, búscalo fuera. Hay formas muy fáciles de estar un poco al día de lo que se publica por ahí. Eduardo Bruera tiene un Twitter en el que 1 o 2 veces por semana identifica un artículo interesante y lo pone. Conseguirle en el Twitter ya te está mandando cosas directamente, gratis, no hace falta ir a ningún sitio, ¿vale? En Laguna ahora ya no lo dejamos de hacer con la pandemia y luego ya no se volvió a hacer. En Laguna teníamos un curso que era sesiones bibliográficas semanales montadas en formato curso. Seleccionábamos un artículo, ese artículo se discutía online, era un curso online, y luego se hacían 3 preguntas de examen para asegurar que la gente lo había leído y montábamos una discusión en directo también, un día de la semana a una determinada hora. ¿Vale? Había que invertir entre todo 1 hora, 1 hora y media semanal, pero estabas discutiendo el artículo de la semana con gente de toda España y de Latinoamérica, con 40, 50 personas, ¿no? Cosas de estas hay por ahí y si ahora se han dejado de hacer, se volverán a hacer seguro. Buscarlas y uniros a grupos de debate. Hazte preguntas, todo el mundo dice, ¿no? A todos estos expertos yo les pregunté, ayúdame a montar un decálogo de consejos y tal. Y entonces Carlos Centeno, Josep Porta, Xavier, Albert Tuca, todos me dijeron que se hagan preguntas, ¿no? Y que esas preguntas las conviertan, que sería el quinto consejo, que las conviertan a formato investigador. Pero hazte preguntas clínicas. Pongo aquí lo de la ketamina, porque la última que me hice yo fue pues un día que me había fracasado todo para un dolor por alodinia en un paciente que ya tenía otros opioides y había pasado por la metadona, por todo, estaba seguro que tenía que pasar a poner ketamina, ¿no? Indicación concreta para el dolor por alodinia, por neurotoxicidad opioide. Y entonces de repente dudé y dije, joder, ¿con qué dosis empiezo? Si hace 2 años que no he puesto ketamina, empecé a mirar bibliografía y encontré cosas muy diferentes. Y entonces directamente me hice la pregunta de investigación y hice una revisión, consulté expertos, pero la pregunta de investigación es ¿con qué dosis empieza la ketamina, ¿no? Las preguntas pueden surgir en vuestra consulta todos los días. Convertir las dudas en preguntas. Hay un formato que es el PICO, pero que esto es para investigación clínica, pero convertir a formato de investigación vuestras preguntas. El sexto, comienza por algo muy sencillo. Si no has hecho investigación nunca, coge un tema al que quieras, revísalo con tus pacientes y monta un póster sencillito para un congreso pequeño. ¿Tenéis este congreso que tenéis hoy? ¿Habéis aceptado comunicaciones en este congreso? Sí. Sí, teníais luego... Pues bueno, los que habéis presentado comunicaciones al congreso este de aquí, que tenéis luego la sesión, ¿no? Enhorabuena, porque esa es la forma de empezar a hacer cosas pequeñas. En octubre son las Jornadas Nacionales de la SECPAL en Salamanca. Está abierto el periodo de enviar comunicaciones. Creo que está abierto, ¿no? ¿Está Elia por ahí? Sí. Entonces, está abierto el periodo de comunicaciones. Mandar cualquier cosa que uno no hace, si ponéis un poquito de interés, no vais a hacer el ridículo ni mucho menos por mandar alguna cosilla, va a ser interesante, ¿vale? Séptimo, busca alianzas, no puedes hacerlo solo. Es la otra cosa que me han dicho los grandes grupos de investigación. Me han dicho todos, estamos deseando que venga gente con temas de investigación, con interés, pero que les falta estructura y estamos deseando incorporar gente de ese perfil en la Cátedra de Barcelona, en el Grupo Atlantes, en el Grupo de Investigación de la Paz, en todos los sitios. Están deseando encontrar gente que le apetece investigar, gente joven con iniciativa investigadora, pero que le faltan recursos. Coge tu tema, coge tu pregunta y busca un experto y que te ayude. Encuentra un aliciente para investigar.
Dentro de una semana y pico es el Congreso Europeo en Rotterdam y, oye, uno se va a Rotterdam, pasa 4 días allí, encuentra gente que no ha, encuentra gente que no ha visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, pues también es un aliciente el que quieras, ¿no? Si el método no es lo tuyo, si estas fórmulas te asustan, como nos asustan a todos, no lo hagas tú, no te metas a hacerlo tú, busca quien lo haga. Si no sabes cómo buscarlo, pregunta. Normalmente la respuesta está casi siempre en la universidad. Esa universidad que podéis tener más cercana. Mirad, aquí en Alicante, el otro día lo miré, se va a abrir el año que viene, creo, la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, ¿no? Vais a tener la segunda facultad aquí de Medicina. En esa Facultad de Medicina ya está hecho el programa, aunque todavía no han empezado, y han incluido cuidados paliativos como asignatura, a medias con la geriatría y con otra, pero hay tres créditos de paliativos. Por lo tanto, un departamento universitario que va a impartir paliativos, que no sé cómo lo harán, seguro que va a tener que hacer investigación, porque todas las universidades tienen que hacerlo. Ahí tenéis, por lo menos los de Alicante, ahí tenéis una oportunidad. Meter la nariz en esa universidad, buscar quién va a organizar la investigación allí y proponerles trabajos. Y ellos os pondrán a los metodólogos, ¿vale? Y el 10º, difunde tus publicaciones. Cualquier cosa que hagas, coméntala con tu familia, coméntala con tus amigos, ponla en tus redes sociales, porque eso te va a hacer sentirte más fuerte en investigación, más seguro, ¿vale? Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y encantado. Estamos abiertos si queréis hacer alguna pregunta concreta, y el café nos está esperando fuera, pero si queréis preguntar algo tenéis ahora la oportunidad. Y si no, me voy a quedar al café también, o sea que también me podéis pillar por ahí, ¿eh? Pero si hay alguna pregunta. También le podéis preguntar ahora allí fuera. Tampoco has dejado dudas, ¿eh? A ver, sí. Miguel. Doctor Fonbuena. Esta gente que de forma específica se dedica solo a investigar. No, para nada, ¿eh? Y de hecho, una cátedra que es el estándar de grupo de investigación, no es un trabajo... Bueno, la única cátedra, yo creo que tiene un poco ese perfil, puede ser la de Vic, la de donde está Xavier Gómez Batiste, pero el resto no. Si, por ejemplo, coges la de la Universidad Internacional de Cataluña, Josep Porta... Josep ya se ha jubilado y ahora quien ha asumido la dirección de la cátedra es codirigida, Cristina Monforte. No se dedica a investigar, ella es la vicerrectora de la universidad, ese es su trabajo, y una dirección de una cátedra casi nunca es un trabajo, y estamos hablando del nivel más alto de un departamento de investigación, que es la dirección de la cátedra, ¿no? El otro codirector es Joaquín Juliá, y Kim trabaja como médico de cuidados paliativos en el Hospital de Badalona, en la unidad de paliativos, y ese es su trabajo. Y creo que Kim está dedicando un día a la semana a ir a la cátedra a desarrollar trabajos de investigación, ¿vale? Entonces, investigar a nivel alto te puede llevar tiempo, pero te puede llevar los que están más arriba, un 20%, un 25% de una jornada, y muchos otros participan en grupos de investigación, en cátedras, etcétera, prácticamente en el tiempo libre, ¿no? Entonces, es perfectamente compatible, y tiene que ser compatible investigar con desarrollar tu tarea clínica normal. Debería ser. Ahora, los grandes centros, yo no digo las unidades pequeñitas, que no les queda tiempo para nada, pero por lo menos las unidades como la vuestra deberían de reservar tiempo, de planificar, cuando planifican recursos humanos, una reserva de tiempo para la docencia y para la investigación. Deberían.
Sí. ¿Allí? Bueno, mientras llega el micrófono, decirte que me han gustado mucho tus aportaciones, que soy fan, como muchos de nosotros, de Eduardo Bruera, y que aunque no tenga su potencia en el ResearchGate ese, pues bueno, ha sido un acierto traerte. Sí, la pregunta. Hola, buenos días. Mira, muchas gracias, Javier, porque de verdad que para mí ha sido alentador y a la par de alentador, un poco desmoralizante porque estoy empezando a investigar en cuidados paliativos. No sé nada de investigación y hace 3 años me hice una pregunta. ¿Qué pasa con cierto grupo de médicos en mi departamento de cómo vivimos la experiencia de la atención paliativa, ¿no? Me dio un poco de miedo cuando hablaste desde que empiezan los proyectos de investigación. Lo mío fue un proyecto de investigación para un trabajo final de máster, que presenté el proyecto, lo presenté en el hospital y parece que bien, pero claro, estoy sola. Entonces, claro, el tema de codificar, de las entrevistas, de ASLA, es un mundo. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para publicar eso, para sacar esos datos, considerando que presenté el proyecto en 2020, vino la pandemia, en 2021 retomé, y ahora sigo codificando y son 14 entrevistas de nada. Entonces estoy todavía con la número 9, creo, y entonces me entra un poco el vértigo cuando veo esas cifras de esos tiempos claro, ¿quién me espera en realidad? Es mi pregunta, mi duda. Gracias. Muchas gracias. O sea, lo que veo es que ya haces investigación avanzada y porque estás haciendo algo muy difícil, que es investigación cualitativa, que a todos, no es que sea muy difícil, es que a todos nos pilla muy lejano, no tenemos la técnica, pero por lo que cuentas, tú sí que la tienes. Creo que estás totalmente a tiempo. No sé cuánto tiempo hay. Mientras permanezca vigente la pregunta, puedes proponer la respuesta. Ya sabes que en cualitativa las Ns no hace falta que sean grandes, que 15 pacientes puede estar muy bien. En el momento que ¿sabes cómo va eso? Cuando saturas la muestra dejas de buscar más, cuando te estás encontrando lo mismo que ya tienes, es lo que te estás encontrando, ya no te aportan más, ahí lo dejas. Y yo te animo a terminarla y a publicarla cuando toque. Y si te encuentras en un momento en que has tenido que parar y no sabes cómo seguir y que te encuentras con ese stop de no sé por dónde tirar, metodológico o de dónde publicarlo, busca ayuda. Hay por aquí, por Valencia, gente muy buena en paliativos, en cualitativa. En la Universidad de Valencia, en la Universidad de Castellón, tienes gente que se dedica a esto y puedes buscar ayuda, seguro que te ayudarían, ¿vale? Así que ánimo, que seguro que acaba bien tu proyecto. Hola, buenos días.